Buenas tardes a todos, queridos amigos del debate digital, queridos amigos del debate en lengua hispana. Bienvenidos a una nueva edición de Líder 3.0. Estamos con el primer taller de esta nueva edición, de este nuevo evento que llevamos haciendo desde hace 4 años, nada más y nada menos, 4 ediciones de Liga Internacional de Debate Digital en Español por Redes. Es sin duda pues, todo un logro, todo un éxito y, cómo no, nos encanta contar con los mejores a la hora de intentar enseñar, a la hora de intentar transmitir todo esto que implica la oratoria y el debate. Además, este año hemos comenzado con unos talleres nuevos, unos talleres que antes no hacíamos y queremos aplicar para aumentar el conocimiento, como es este taller de conocimiento de oratoria y persuasión, que nos va a traer nada más y nada menos que don Iván Olmo Ferreiro, actual campeón de discursos del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español Chile 2018. Entre otras cosas, 6 años dedicados al debate, un montón de finales ya en debate académico, una progresión y una evolución increíble desde los 3 mundiales de debate que lleva realizando en español, campeonatos mundiales universitarios. Iván, es que no sé qué más decir, es todo un honor tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme y bueno, la idea es intentar ofrecer un taller diferente, que no esté tan centrado en BP, sino entender la oratoria y la comunicación desde muchas aristas y perspectivas. Oye, pues mucho gusto tenerte con nosotros, gracias por contar con esta Liga Internacional de Debate Digital. Pues todo tuyo, el taller, lo que tú nos traigas. Y aquí estamos para escucharte. Atento público, aquí viene el taller de oratoria y persuasión de Iván Olmos, campeón de discursos CEMU de 2018. Adelante, Iván, todo tuyo. Bueno, pues hola a todos, a los que me conocéis, pues encantado de que me veáis si estáis viendo este taller, y a los que no, pues un placer, y espero que nos veamos por los atriles en los próximos años. Y cuando me ofrecieron dar este discurso, de este taller, mejor dicho, ya estoy con lo de discursos y no salgo de ello, este taller, la idea era enfocarlo de una manera diferente, no va a ser un taller sobre debate, y no va a ser un taller sobre debate parlamentario tampoco, sino que va a ser un taller sobre oratoria. ¿En qué sentido? En el sentido de que vamos a intentar hablar de aquellos elementos que tienen muchísima influencia en la comunicación verbal, que afectan evidentemente a la percepción que tienen nuestros receptores cuando hablamos en público, que si bien en debate BP, en debate parlamentario, no son valorables, ¿no? Los elementos formales no son elementos que sean valorables por parte de los adjudicadores, por parte de los jueces, sí que entendemos que puede suponer un valor añadido para un buen orador, que ya es un enorme, un grandísimo, en este caso un grandísimo orador a la hora de argumentar, un excelente debatiente, pero hay elementos formales que consideramos que pueden añadir ese valor, que nos haga diferentes, y que también muchas veces cuando tenemos determinados jueces o adjudicadores que a lo mejor están como panelistas o como trainees y que no tienen tanta experiencia juzgando un debate parlamentario, pueden suponer pues una mayor capacidad de persuasión e incluso aumentar su nivel de atención hacia nosotros, y esto puede decantar muchas veces un debate que es igualado, ¿no? ¿En qué sentido quiero explicar esto? Bien, yo diría que a lo largo de los últimos 3 años que yo he estado compitiendo a nivel internacional, tanto en CEMU de Córdoba como Guatemala como en Chile, es muy habitual que muchos debatientes de otros países de Latinoamérica nos comenten que bueno, pues que en este caso los oradores españoles pues que tenemos una excelente oratoria, ¿no? La verdad es que es un halago. Yo pienso que también los debatientes latinos, muchos de ellos también tienen una excelente oratoria, pero sí puedo, a la hora de analizar esta circunstancia y este comentario, que creo que es bastante habitual, yo he hecho un pequeño análisis que creo que es común a todos los oradores españoles, creo que estarían de acuerdo conmigo, que es cierto que la generación actual de debatientes en el circuito español que han estado compitiendo a nivel internacional, tenemos en común una circunstancia que a lo mejor no tenemos como mexicanos, y es el hecho de que aquí en España existe un circuito diferente, como seguramente muchos de vosotros sabéis, un formato distinto, que es el formato académico, que es un formato de debate que estaba ya implementado, digamos, en el circuito español mucho antes de que el BP adquiriese pues la magnitud que ha adquirido en los últimos, digamos, 5 años quizás, ¿no? Y es el formato académico. Es un formato muy particular,
que ahora os haré un pequeño resumen de qué consiste para que entendáis también por dónde van a ir, digamos, los tiros y la estructura de este taller. Es un formato particular que, si bien es cierto que existen otros formatos en otros lugares del mundo, como en Chile y en otros países, que se asemejan ligeramente al formato académico que se practica en España, pues tiene unas características que lo diferencian de manera clara del formato parlamentario. Una de estas características, que para mí es la más relevante, es el hecho de que a la hora de juzgar un debate académico no solamente se valora la capacidad argumentativa, los argumentos que en este caso los oradores de los equipos traigan al debate, su capacidad constructiva y su capacidad refutativa, que por supuesto también son valorables, ¿no?, sino que también hay un elemento de valoración que tiene más que ver no tanto con ese fondo de los discursos, sino también con un elemento formal, con la forma de los discursos. ¿Qué entendemos por forma de los discursos? Bien, para esto, para introducirme en esta circunstancia, primero quiero daros lo que para mí una definición de oratoria, que yo pienso que podríamos aceptar casi todos, qué es lo que yo entiendo por oratoria, o qué es lo que yo creo que es la mejor definición para esta palabra. Para mí la oratoria, digamos que es el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir o convencer a un auditorio, ¿vale? Y para mí hay una palabra que tiene mucha importancia en esta definición, que justamente es la palabra persuadir, y que le da también nombre a este taller junto con la oratoria, que es la persuasión. La persuasión es llevar a alguien mediante argumentos y razones a reconocer algo como cierto, a aceptar aquello que decimos como verídico, como cierto, como verdad, o simplemente a cambiar de opinión o a influir de alguna manera en la mente de las personas que actúan como receptores. Es evidente que en cualquier formato de debate, la oratoria y la persuasión son elementos, en este caso, perfectamente atingentes, ¿no? Y todos podríamos hacerlo de esta forma. Pero también es cierto que para que exista un alto nivel de persuasión, no solamente deben haber muy buenos argumentos y muy buenos razonamientos, como estoy seguro que muchos de vosotros ya trabajáis y ya lo realizáis, sino que además hay un elemento que influye de manera determinante en la persuasión, y es la capacidad que tenga el orador en este caso para generar una mayor capacidad de atención en sus receptores. La atención de los receptores normalmente es más pasiva que activa. Bien es cierto que cuando hablamos de los jueces o los adjudicadores en debate parlamentario es justamente al contrario, ¿no? Es más activa que pasiva. Pero también es cierto que no siempre todos los jueces o adjudicadores que tenemos en muchos de los debates son gente con una enorme experiencia juzgando debate parlamentario, como debatiendo como juez, sino que a veces nos encontramos con dos panelistas, o incluso dos panelistas y un trainee, que a lo mejor son novatos o no tienen tanta experiencia juzgando debate parlamentario, y que por lo tanto su capacidad a lo mejor de atención o de análisis de nuestra argumentación, de nuestros argumentos, pues no es tan alta o como puede ser la del juez principal, ¿no? en el peor de los casos. En este sentido hay elementos que influyen de manera determinante, ¿no? Y por esos elementos va a ser por lo que vamos a empezar, ¿vale? La estructura de este taller va a ser, en primer lugar, vamos a tratar los elementos de la cuestión formal de la oratoria, que desde mi punto de vista influyen de manera determinante en la persuasión, y cómo esto puede afectarnos también y puede ayudarnos a generar una mayor impresión en el debate parlamentario. Vamos a tratar también elementos de comunicación no verbal, que para aquellas personas que puedan estar interesadas en presentarse a los campeonatos de discursos que existen en el marco de CEMUDE, pues yo pienso que le pueden ayudar mucho también, ¿no? Elementos de comunicación no verbal, todos, en este caso, todos los canales de comunicación no verbal que tienen influencia comunicativa y influencia en la persuasión. Y finalmente vamos a intentar, pues, alimentar todo esto con algunas de mis experiencias personales o con algunas de las cuestiones que yo he ido viendo a lo largo de estos últimos años que pueden ayudaros también a entender a qué me voy refiriendo en cada punto. Bien, como os decía, en el debate académico la cuestión formal tiene relevancia, se valora. ¿Y a qué me estoy refiriendo con cuestión formal? Por un lado, a elementos de comunicación no verbal, ¿vale? ¿Qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal no es solamente los gestos que realizamos con nuestras manos cuando estamos hablando en público, no son solamente el elemento postural, ¿vale? Sino que hay muchos canales de comunicación no verbal que podemos afirmar que de una manera u otra están influyendo en la atención de los receptores y que pueden ser decisivos a la hora de ganarnos, en este caso, la atención, la empatía y la buena predisposición a escucharnos de alguien, ¿no? Y en segundo lugar, otros elementos también formales, pero que no tienen tanto que ver con la comunicación no verbal, como pueden ser los ejemplos, las metáforas o la estructura que nosotros le vayamos a dar a un discurso, ¿no? Vamos a empezar en primer lugar por explicaros un poquito más cuáles son esos elementos formales que en debate académico se valoran y que creo que suponen un valor añadido y un valor diferencial entre los oradores que, en este caso los debatientes,
que nos hemos formado en el circuito español practicando debate académico y los que se han introducido de manera directa en el debate parlamentario. Por supuesto, no eres mejor orador por haber hecho debate académico, al contrario, hay excelentes oradores, creo que es evidente, ¿no?, en el circuito anglosajón y también en el circuito latinoamericano, que son infinitamente mejores que otros muchos que hemos hecho debate académico. Es decir, para mí no es, en este caso, un elemento determinante para determinar que una persona sea mejor o peor oradora, pero lo que sí que está claro es que suponen un valor añadido. ¿A qué me refiero con un valor añadido? En primer lugar, en el sentido de esos jueces, ¿no?, que muchas veces, como todos sabemos, podemos tener dos jueces panelistas que a lo mejor tengan una opinión, una percepción completamente diferente del debate que acaban de ver con respecto a su juez principal, que si bien es cierto que el juez principal puede tener mucha más experiencia y por lo tanto puede tener una visión del debate que se adecue más a la realidad de lo que ha sido el debate en sí, pues el peso de los dos votos de los panelistas obviamente gana frente al voto del principal, y si el principal no es capaz, en este caso, de persuadir a sus propios panelistas, pues vale, vamos a empezar en primer lugar por esos elementos de comunicación no verbal. Vale, para mí la comunicación no verbal tiene muchos canales que muchas veces no somos tan conscientes de que también influyen en la comunicación, ¿vale? El primero de ellos, y el primero del que vamos a hablar, son las expresiones faciales, ¿sí? Evidentemente, aunque los jueces estén escribiendo constantemente cuando estamos hablando en un debate, porque están apuntando nuestros argumentos, porque tienen que tener todas las notas bien apuntadas para que no haya problemas en la valoración que vayan a dar después, y por supuesto en el feedback, pero también es cierto que hay elementos que ayudan a captar muchísimo mejor la atención de los jueces. Todos los que han sido jueces, yo me incluyo, sabemos que muchas veces es complicado mantener una atención al máximo nivel, un nivel alto de atención a lo largo de todo un debate, por una cuestión muy simple. En primer lugar, o bien porque a lo mejor no tenemos suficiente experiencia adjudicando debates y por tanto nos cuesta mucho seguirlo desde la perspectiva de juez cuando tienes que apuntar absolutamente todo para hacer una buena valoración del debate, o también, por supuesto, porque estamos anotando y por lo tanto pues nos cuesta a lo mejor en el momento que estamos escribiendo o anotando un buen argumento atender a lo que ya está diciendo el orador a continuación. Y en tercer lugar, y uno de los elementos también más importantes en este caso, en el caso de los oradores, que como yo, y algunos creo que bastante más que yo, hablamos muy rápido, ¿vale? Yo pienso que esto es un elemento que todos entendéis, y particularmente en los últimos años parece que cada vez se habla más rápido en el debate BP, y esto, por supuesto, a veces puede dificultar ligeramente la capacidad de atención, de retención que pueda tener el juez o los jueces a la hora de escucharnos. Bien, la verdad es que no sé por qué se habla más rápido en los últimos años, pero sí que es cierto que quizás el hecho de que tengamos un tiempo limitado, el hecho de que queramos también, cuando somos cámaras altas, hacer tierra quemada en nuestras bajas y sacar unos argumentos con todos los puntos de análisis y con todos los impactos suficientemente bien explicados para que después, en este caso, los extensionistas no tengan material argumentativo suficiente o sus extensiones sean pues poco impactantes en el debate o con poco impacto en el debate, pienso que puede ser una de las claves para explicar el por qué en los últimos años cada vez se habla más rápido en el debate parlamentario. No considero que sea necesariamente un problema, pero lo que sí es cierto es que añade un punto de dificultad a la capacidad que en este caso tienen los jueces o pueden tener los jueces para poder captar toda la información que el orador está poniendo encima de la mesa en el debate, y por lo tanto que nos perdamos determinadas cosas, determinados ejemplos. En mi caso me ha pasado más de una vez, y creo que a vosotros también seguramente, que cuando un juez nos da un feedback y nos dice no, es que habéis en este caso anunciado un punto de impacto al inicio de tu argumento, o habéis anunciado un argumento al comienzo de la intervención del primer ministro, del líder de oposición, y finalmente no lo habéis explicado lo suficiente, y nosotros pensamos, mentira, sí que lo he explicado, le he dedicado tanto tiempo. A veces puede ser cierto, a veces puede ser que no, y a veces simplemente puede ser que a lo mejor el juez o los jueces no han aplicado o no lo han atendido, no lo han escuchado suficientemente bien, y aunque nosotros tenemos la sensación de que sí que lo hemos explicado, pues la sensación y la percepción que han tenido ellos no es la misma, ¿no? Tenemos que tener claro que muchas veces la imagen transmitida no es no es la misma que la imagen percibida. Nosotros podemos pensar que estamos explicando los argumentos con suficiente profundidad porque en nuestra cabeza y en nuestro papel están, pero a lo mejor, o bien porque no lo han escuchado, o bien porque no le hemos dedicado el tiempo suficiente, o bien, y aquí viene el punto interesante, porque no hemos hecho lo suficiente énfasis también corporal, postural y de inflexión de nuestra voz para captar la atención de los jueces en ese momento, y que hagan, en ese caso, nos presten más atención a nuestro argumento porque consideramos que es un punto relevante en el debate. Son elementos todos ellos que pueden influir en esa problemática, en ese problema, ¿no? Entonces, como decíamos, que si no me voy por las ramas, vamos con el primero de los canales de comunicación no verbal, que pienso que es importante que los vayamos diferenciando y conociendo, que son las expresiones faciales.
Siempre se dice que las expresiones faciales suelen ser el indicador emocional más potente que tiene el ser humano. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque normalmente cuando estamos viendo a alguien o escuchando a alguien que está hablando en público, a donde miramos es precisamente a la cara. Entonces, es el indicador emocional más potente porque es el primero en el que centramos nuestra atención cuando interactuamos, bien sea en un debate o bien sea en cualquier otro proceso comunicativo en un contexto completamente diferente. Y bien es cierto que la expresividad facial suele ser un elemento que puede determinar, no de manera muy significativa, pero que sí que puede determinar la capacidad de atención del receptor. ¿En qué sentido? Cuando nosotros queremos dar énfasis a un argumento o a una idea o a un impacto concreto, a un ejemplo, si para nosotros ese ejemplo, ese impacto es de verdad importante o relevante para un debate, lo normal es que a través de nuestra comunicación no verbal hagamos saber de que ese punto es tremendamente relevante. No solamente a través de determinadas frases que se solemos decir como oigan panel, atiendan a esto porque esto es muy importante, que por supuesto también viene bien hacerlo, sino también porque a veces a lo mejor no hacemos eso porque no tenemos costumbre o porque no nos sale y entonces hacemos uso de otros elementos más corporales o más de lenguaje no verbal para captar la atención de los jueces en ese momento. Seguramente os tendréis fijado, los que hayáis debatido en algún momento con debatientes españoles, en que hay muchos debatientes españoles, ahora quizás un poquito menos, pero que hay muchos debatientes españoles que a lo mejor hace 2 o 3 años tenemos, yo me incluyo, la costumbre de salir del atril en un debate parlamentario, ¿no? Yo cuando fui a mi primer CEMUDE, el CEMUDE Córdoba 2016, ya incluso antes de CEMUDE, en el propio pre-CEMUDE que se había celebrado en la Autónoma de Madrid, la primera vez que yo debatí contra debatientes latinos, me dijeron, oye, ¿por qué saliste del atril? Estuviste casi todo el discurso fuera del atril y paseándote por delante de los jueces, ¿no? Es algo que no estaban acostumbrados a lo mejor a ver. Pues esto es quizás una de las herencias de ese debate académico, ¿no? En el debate académico, el uso del espacio, el empleo del espacio por parte de era algo que, digamos que esto yo pienso que puede seguir siendo en algunos aspectos positivo para alguna gente. ¿Por qué? Porque el hecho de salir del atril y posicionarnos a lo mejor delante de los jueces o hacer referencia y acercarnos físicamente al otro equipo cuando hacemos referencia a ellos puede ser un elemento que influye tremendamente en la persuasión. ¿En qué sentido? En que cuando existe movimiento, en este caso una persona que está hablando en público, si yo a lo mejor, pues por cualquier circunstancia, que soy el juez y el adjudicador, no tengo tanta experiencia o me cuesta muchísimo más analizar con profundidad los argumentos o me cuesta determinar qué argumentos son mejores porque todos me parecen muy buenos, aquel orador que tenga la capacidad de captar mucho más mi atención y de mantenerme con el nivel de atención mucho más alto durante todo su discurso, aquel orador va a ser el que a priori me va a llamar más la atención y me va a convencer más, ¿vale? Obviamente, los que hacen esto, los que se dejan llevar por esto, o son malos jueces o son jueces que no tienen suficiente experiencia y por lo tanto todavía tienen que aprender mucho más. Pues, por eso posiblemente estén como panelistas. Pero nosotros como oradores tenemos que tener eso en cuenta y por tanto emplearlo a nuestro favor. Y si podemos emplear todos aquellos elementos que tienen que ver más con la comunicación no verbal y con la oratoria, más allá de la argumentación o del razonamiento, de los excelentes argumentos que llevamos al debate, si lo podemos emplear a nuestro favor, pues debemos hacerlo. Siempre y cuando obviamente no merme nuestra calidad argumentativa, que es lo que verdaderamente importa en un debate parlamentario. En la cara obviamente se reflejan muchísimas emociones y nosotros cuando estamos argumentando, cuando estamos debatiendo, también estamos transmitiendo emociones. Evidentemente, todos sabemos que cuando estamos refutando al otro equipo porque consideramos que a lo mejor su argumento pues, ha sido una falacia o su argumento no ha estado suficientemente bien explicado o los impactos han sido completamente exagerados y tenemos muchas ganas de refutarlo, incluso nos cabreamos porque han hecho un hombre de paja con nuestros argumentos y no los han interpretado de manera correcta, nos cabreamos y eso lo mostramos emocionalmente a través de nuestras expresiones faciales. Y por supuesto esto también incluso puede llegar a enturbiar el debate. Por eso, y es el primer punto que yo quiero trasladaros, el tener suficiente control sobre este canal en concreto, la comunicación no verbal, que son las expresiones faciales, nos puede ayudar mucho y en gran medida cuando estamos debatiendo, ¿vale? Y puede ser, como decía, un valor añadido y un elemento diferenciador para aquellos jueces que no tienen suficiente experiencia o que se dejan llevar mucho más, pues eso, por las emociones, por las primeras impresiones o por elementos que no tienen tanto que ver con la profundidad argumentativa. El segundo de los canales de comunicación no verbal que para mí tienen tremenda influencia en la persuasión es la gestualidad. Pienso que cuando todos pensamos en comunicación verbal, enseguida nos damos cuenta de aquellas personas que gesticulamos mucho cuando hablamos en público, que movemos muchísimo las manos de manera natural y que eso obviamente supone un elemento disruptivo en la comunicación. Es decir, si yo estoy enfrente, estoy actuando como receptor, estoy dedicando el 100% de mi atención a la persona que me está hablando en ese momento, el hecho de que esa persona acompañe su discurso verbal con el movimiento corporal y también
particularmente ilustrándolo con las manos, con los brazos, con el cuerpo, lo que va a hacer es que mantenga mi atención más pendiente de esa persona, porque eso me interesa más. Y aunque sea de manera completamente inconsciente, estamos dando una imagen de que no solamente lo que estamos diciendo lo estamos... nuestro cuerpo acompaña eso, y por eso solemos resultar, o se nos suele percibir como más persuasivo. Es cierto que excelentes oradores, a los que yo particularmente admiro muchísimo en el circuito hispanohablante, no son muy expresivos, que se diga, ¿no? Y de hecho, particularmente también en el circuito español, esto ocurre, ¿no? Digamos que a lo largo de los últimos años quizás ha habido una tendencia en el circuito español por dejar atrás determinados elementos correspondientes al debate académico en cuestiones formales y por ser un poco más sobrios a nivel postural o a nivel gestual. Ni es bueno ni es malo, ¿vale? Yo pienso que no es mejor orador aquel que no gesticula y que directamente cruza los brazos y se pasa los 7 minutos hablando con los brazos cruzados, porque si sus argumentos son muy buenos, si sus refutaciones son extremadamente buenas, si son capaces de mantener el control del debate y los jueces tienen la suficiente experiencia y capacidad como para poder verlo, ese equipo va a ganar el debate porque efectivamente se merece ganar el debate. Pero no estamos hablando de esas ligas, estamos hablando de como decía anteriormente, cuando tenemos a lo mejor jueces con menos experiencia o directamente cuando no sabemos a lo mejor qué jueces tenemos y necesitamos captar su atención muchísimo más, ¿no? En ese sentido, el elemento gestual ayuda. Pero el elemento gestual tiene que ser natural, es decir, debemos naturalizar los gestos que hacemos con las manos. Hay gente a la que le cuesta muchísimo, en este caso, emitir o hacer movimientos gestuales que acompañen el discurso de manera ilustrativa, hacerlo de manera natural, ¿no? Y por lo tanto lo artificializan demasiado. Pienso que esto es un error, porque al contrario que ayudar quizás a mantener la atención por parte de los receptores y por tanto ser más persuasivos, lo que estamos consiguiendo es justamente el efecto contrario. Quizás es desviar la atención hacia el elemento gestual porque está exagerado o porque está excesivamente teatralizado y por tanto perder quizás nuestro foco de atención como receptores de la parte del fondo, en este caso de la argumentación. Por lo tanto debemos naturalizar. ¿Y qué es naturalizar el elemento gestual? Bueno, pues creo que como todos hacemos cuando estamos hablando con nuestros amigos, a lo mejor en un contexto diferente al de un debate, normalmente no estamos hablando con los brazos cruzados o con las manos apoyadas en el atril cuando lo tenemos, sino que normalmente pues movemos las manos y los brazos de manera natural acompañando nuestro discurso. Esto es lo que se llama gestos ilustrativos, ¿no? Que acompañan nuestro discurso verbal y que tienen obviamente también una estrecha vinculación con la credibilidad. Es decir, si nosotros corporalmente mostramos e ilustramos aquellos elementos que estamos emitiendo verbalmente, solemos resultar más creíbles si la persona que nos escucha no está haciendo un análisis estricto y 100% adecuado de tabula rasa, exclusivamente también de nuestros argumentos, ¿vale? Pero en el apartado de la gestualidad también me gustaría hacer referencia a otro tipo de gestos que más que positivos suelen ser negativos. Y me refiero a los que se llaman gestos adaptadores. Os voy a poner un ejemplo y creo que me entenderéis muy fácilmente. Los gestos adaptadores son normalmente manipulaciones o bien de nuestro propio cuerpo, ¿vale? Nuestro propio cuerpo, de nuestra corbata o incluso de nuestras gafas o de nuestro pelo o incluso de algún objeto como puede ser un bolígrafo, de nuestros papeles y este tipo de manipulaciones constantes que hacemos de objetos en nuestro propio cuerpo que normalmente sirven simplemente para canalizar nuestras emociones o para intentar mitigar nuestro nerviosismo, lo hacemos de manera generalmente más inconsciente. Estos elementos adaptadores lo que hacen precisamente no es ayudar a mantener la atención de los receptores de manera excesivamente alta, sino al contrario, quizás a desviar la atención hacia ese tipo de gestos, incluso a transmitir una imagen de nerviosismo o de inseguridad. Y como todos sabréis, evidentemente, si estamos seguros de que nuestro argumento es el mejor del debate, no podemos transmitir una imagen de inseguridad cuando estamos explicando o razonando ese argumento. Y aunque no estemos seguros de que nuestro argumento sea el mejor del debate, tenemos que intentar trasladar una imagen de seguridad máxima. Os voy a poner un ejemplo, además de este Mundial de Chile 2018. Si no me equivoco, fue en la penúltima ronda, en la ronda número 8. De repente, mi compañero y yo, Ángel y yo, llegamos, no sabemos todavía muy bien por qué, a Topron, en la ronda 8. Y nos enfrentamos a 3 equipos de primerísimo nivel, a los que no nos habíamos enfrentado anteriormente en el Mundial, que eran Cano Basá, Comillas Sá, Cano Basá, María y Carmen, que finalmente fueron las ganadoras, Antonio Fabregat y Javier de la Puerta, y también a Carlos III. Eran 3 equipazos y por lo tanto el nivel del debate era muy alto. Y nosotros
nosotros éramos, si no me equivoco, cámara baja de oposición. Sí, cámara baja de oposición, éramos cámara baja de oposición. Comillas A era cámara alta de gobierno. Nuestra cámara alta de oposición era Carlos III y cámara baja de gobierno era Cánovas. Por lo tanto, teníamos enfrente, además, en la otra bancada, a comillas A y a Cánovas y teníamos la sensación de que iba a ser un debate tremendamente complicado. ¿Qué pasó en ese debate? Pasaron muchas cosas. En primer lugar, pasó que la exposición que hizo, en este caso, el primer gobierno de sus argumentos fue tremendamente brillante, con muchísimos puntos de impacto, además, muchísimos razonamientos bien construidos y ejemplos y comparaciones muy bien traídas al debate. En nuestra Cámara Alta hizo una excelente labor también de oposición, refutando no solamente buena parte de los argumentos que había traído Cámara Alta de Gobierno, sino además su carga argumentativa nos robaba prácticamente todo lo que nosotros traíamos como construcción propia en Cámara Baja de oposición. Por lo tanto, ¿con qué nos vimos? Pues nos vimos con la sensación de que poco antes de que mi compañero, yo hacía el látigo de oposición, de que mi compañero Ángel saliese a hacer la extensión de oposición, no teníamos prácticamente ningún material argumentativo más. Solo teníamos un argumento, un pequeño argumento, que la verdad es que era un argumento complejo, era un argumento que era muy complicado de demostrar en un debate, era un argumento de mierda, para ser claro, ¿no? Pero era con lo que salíamos a jugar, ¿no? Y como habíamos venido a jugar, pues yo le dije a Ángel, oye, a tope con este argumento, intenta explicarlo lo mejor posible, pero sobre todo, estate convencido o muéstrate convencido de que es un debate de que es un argumento tremendamente relevante para el debate, de que es un punto de extensión que nos diferencia completamente de nuestra Cámara Alta y al menos trasladar la imagen de que nosotros sí estamos seguros de que este punto de extensión es relevante para el debate. Evidentemente no era el mejor argumento para el debate, ni mucho menos para la extensión, pero sí que es cierto que al menos después, por lo que pudimos saber, para los dos panelistas y creo que también un poco para el juez principal, creo que la seguridad con la que intentamos trasladar o poner encima de la mesa nuestra carga argumentativa sirvió para que fuese recibida no tanto como un argumento malo o un argumento poco relevante para el debate, sino como un argumento que era diferente, que aportaba una visión diferente, en este caso, de la postura de la bancada de oposición y que nos hizo tener un buen resultado en ese debate. Es una herramienta que podemos utilizar en debates como estos, ¿no? En debates como estos, donde realmente tenemos la sensación de que no podemos aportar nada al debate, de que los argumentos que tenemos son malos, pero claro, si aún encima de que los argumentos que tenemos son malos, nosotros salimos a razonarlos y la sensación que trasladamos es de completa inseguridad o de completo nerviosismo con respecto a nuestra propia carga argumentativa, la sensación o la percepción que van a tener en este caso los jueces y también los equipos contrarios que se van a crecer ante esa circunstancia va a ser estos son conscientes de que han perdido el debate, son conscientes de que su argumento es malo, por lo tanto ya prácticamente da la sensación de que estamos fuera del debate y no siempre tiene por qué ser así. Tenemos que agotar todos los cartuchos que tenemos y estar siempre completamente convencidos y trasladar la imagen de que estamos muy seguros de todo lo que decimos en cada uno de los debates. Vamos con el siguiente canal de comunicación no verbal, ¿vale? Que es el tema de la postura corporal. Para mí la postura corporal también es relevante, quizás no tanto como los anteriores, entre otras cosas porque lo que suele mostrar nuestra postura corporal cuando hablamos en público es quizás el grado de interés y de apertura que tenemos en este caso hacia los demás y que se refleja fundamentalmente en nuestro torso, en la exposición de nuestro torso, ¿no? Por hacer un pequeño resumen, digamos que podemos resumir que existen dos tipos de posturas, ¿no? Posturas más expansivas, que somos aquellas personas que somos tremendamente expresivas, que nos ponemos muy derechos a lo mejor y que utilizamos las manos, gestualizamos mucho, y otras que son más posturas contractivas o posturas de contracción, que son esas personas que cruzan los brazos, que se agachan ligeramente sobre la tril a lo mejor y que no son tan expansivas. Como dije con los dos puntos anteriores, ni es mejor uno ni es mejor otro para ganar un debate si los argumentos son buenos. Es decir, el debate no se gana con esto, pero sí pueden ser un valor añadido, a lo mejor, para llamar la atención y convencer y ser más persuasivos con determinados jueces o con determinados equipos también. ¿Por qué? Porque unas posturas expansivas normalmente transmiten una sensación de satisfacción, de actividad y por lo tanto esto nos puede ayudar también a generar una imagen mucho más cercana y mucho más empática en los jueces y no tanto alejada y distante como cuando tenemos posturas contractivas. Como con todo, esto no es científico, sino que responde a interpretaciones y son cuestiones tremendamente subjetivas, al igual que toda evaluación muchas veces de los debates, pero yo pienso que en determinadas circunstancias nos pueden ayudar mucho. A este respecto, por ejemplo, voy a poneros también una experiencia personal, en este caso con mis dos participaciones, tres participaciones en la competencia de discursos. En Guatemala yo me presenté en la competencia de discursos y tuve la suerte de llegar a la final y de enfrentarme con
con otros dos enormes finalistas, y perder la final también. Y luego, cuando perdí la final de Guatemala, que la verdad es que fue un discurso que para mí fue muy difícil de hacerlo, porque hablaba de elementos personales y emocionales muy importantes para mí, y por lo tanto entendía que si quería empatizar y generar emociones, en este caso en el público y en los jueces, en una competición tan compleja como es la competición de discursos y que es tan diferente en muchas cosas con el Open de debate, quería hablarles de algo que fuese cierto, ¿no? De algo que tuviese relación directa con mi vida y por lo tanto pudiese transmitirlo con la mayor naturalidad posible. Yo pienso que esto es un elemento que me ha ayudado mucho en la competencia de discursos, en particular en mis últimas dos participaciones, tanto en Guatemala como en Chile, el hecho de construir un discurso desde la verdad o siempre desde la experiencia personal, porque es mucho más complicado o mucho más difícil que la percepción o la sensación que en este caso el público tenga de nuestros discursos sea de que están teatralizadas o de que están excesivamente artificializadas. En el caso de Guatemala, yo he reflexionado mucho sobre cuál fue mi papel en la final y sobre por qué en este caso los jueces no me dieron la victoria, ¿no? Y pienso que uno de los elementos que más relevancia tuvo fue el hecho de que quizás por nerviosismo o quizás por seguridad propia me escondí demasiado detrás del atril, y además se daba la circunstancia de que yo no soy una persona excesivamente alta y el atril en este caso que había en el auditorio de la Universidad de Marroquín era un atril muy grande, ancho y alto. Por lo tanto, la imagen que se tenía de mí desde abajo era de que solo se me veía la cabeza. Entonces esto limitaba por completo mi expresividad. Y el hecho de que limitase mi expresividad en un discurso y en una competencia donde el elemento emocional, el elemento empático, el elemento de cercanía y de sensaciones generadas en los receptores es tan sumamente relevante, también limita ligeramente el impacto que pueda tener el discurso. Tenía a mi disposición un amplio espacio y un enorme escenario para poder usarlo, ¿no? y hacerme cargo de él, y sin embargo no lo hice. No lo hice quizás porque también es cierto que tenía el discurso muy estructurado y dependía en ese momento demasiado quizás del trabajo previo que había hecho de preparación y de los papeles donde tenía mis ideas, ¿no? Y he reflexionado mucho sobre eso. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso de Chile, hasta el último momento no me decidí si realizar el discurso de la final fuera del atril o dentro del atril. Pero también es cierto que quizás por la temática que me tocó en el sorteo, por el tema que me tocó para la final de discursos, y también por el tamaño del atril, que yo pienso que fue muy relevante, que me permitía tener un mayor nivel de expresividad porque al menos se me podían ver las manos y un poco más del torso, no solamente la cabeza, y la seguridad que me transmitía y el hecho de que el tema hacía que este discurso fuese un discurso tremendamente íntimo y que en el fondo iba dirigido a una sola persona con la que estaba hablando de manera directa y no al auditorio en general, pues finalmente me decidí por usar el atril y en este caso fue bien. Por lo tanto, el tema de la comunicación no verbal y sobre todo en la competencia de discursos también depende muchísimo del contexto, de la circunstancia, del tema del discurso y más allá del debate, como decía, no necesariamente hay una única forma o una forma que sea siempre buena para cada uno de los discursos. Y tenemos que analizar cuáles son las circunstancias y cuál es el tema. No creo que se haga un mejor discurso necesariamente por usar todo el espacio que tenemos a nuestra disposición en el escenario, por gesticular de manera excesiva o por teatralizarlo en exceso. A veces sí, si el tema se presta a ello, pero a veces no. A veces necesitamos que sea un discurso más íntimo, un discurso donde la atención del auditorio esté solamente centrada en el contenido del discurso, en las ideas que transmitimos y sobre todo en el cómo las transmitimos. Y por lo tanto tenemos que adaptar también nuestra comunicación no verbal a cada uno de esos elementos. Hay otros elementos de la comunicación no verbal que son tremendamente relevantes, en los que no me voy a centrar demasiado porque creo que para el caso de debate y discursos no supone una importancia tan grande, que puede ser el elemento de la apariencia, por ejemplo, ¿no? De nuestra vestimenta, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido, a pesar de que hemos evolucionado bastante y estamos en una sociedad donde los avances sociales y existe un esfuerzo normativo también por la igualdad y una lucha por la igualdad, a veces en determinados contextos la apariencia importa porque determina las percepciones o las primeras impresiones que nuestros receptores tienen de nosotros. Creo que en el caso del debate de competición y de la competencia de discursos, en el caso de nuestro circuito, somos un circuito lo suficientemente maduro como para no dejarnos llevar por ese tipo de percepciones. Pero no es además comentar que a lo mejor en determinados contextos la apariencia también puede ser relevante como canal de comunicación no verbal.
Sí que me interesa, sin embargo, centrarme en el que para mí quizás sea el canal de comunicación no verbal más importante y al que quizás menos caso le hacemos, que es el paralenguaje o los elementos paralingüísticos. Hay muchas formas de llamarlo. ¿Qué es el paralenguaje? El paralenguaje son todos aquellos elementos que tienen que ver con nuestra voz y que van más allá de las palabras. Es decir, cuando hablamos de comunicación verbal solamente nos referimos a el contenido de aquello que estamos transmitiendo, no al cómo lo estamos transmitiendo. Nuestra voz es como cualquier otro instrumento. Yo que tuve la suerte o la desgracia de estudiar unos cuantos años de formación musical, siempre nos decían eso, que nuestra voz es un instrumento que todos los seres humanos ya hemos incorporado a nuestra garganta y que más allá de servir para comunicarnos, tiene, como todos los instrumentos, una serie de características y de modulaciones que nosotros podemos emplear a nuestro gusto. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre las empleamos a nuestro gusto. Directamente las naturalizamos y dejamos que nuestra voz o nuestra manera de hablar se adecue de manera completamente natural al contexto del debate o al contexto o a la situación. Sin embargo, yo pienso que si tenemos una mayor capacidad de control sobre todos esos elementos que dependen de nuestra voz, que son manejables, que podemos controlar, también podemos añadir una mayor capacidad de persuasión a nuestro discurso. ¿Cuáles son esos elementos? Nuestra voz, como cualquier instrumento, tiene una serie de elementos que son controlables por quien lo toca, en este caso, nosotros mismos. En primer lugar, el volumen. Pienso que esto está claro para todos, ¿no? ¿Qué es el volumen? El volumen es cuando hablamos más alto y cuando hablamos más bajo. Esto creo que es entendible. Pero evidentemente tiene importancia, ¿no? Hay gente a la que de manera natural pues suele tener voces pues mucho más bajitas o que habla de manera mucho más bajita y que por lo tanto en algunas circunstancias, según el espacio o según la distancia que tenga con respecto a sus receptores, a los jueces, con estos equipos, pues es más complicado entender lo que está diciendo. Y esto, aunque parezca una tontería, es relevante. ¿Por qué? Porque si nosotros como receptores y los jueces particularmente tenemos que hacer un esfuerzo añadido para poder comprender todo lo que esa persona está diciendo o está verbalizando, porque lo está diciendo con un volumen muy bajito, estamos dedicando una capacidad de atención menor a analizar lo que verdaderamente tenemos que analizar, que son sus argumentos. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo añadido para entender y escuchar y por lo tanto estamos restando esfuerzo para poder analizar, ¿vale? Y por eso tenemos que saber controlar, mitigar y modular el volumen de nuestras intervenciones. Y por supuesto, a lo largo de un mismo discurso, todos los cambios, variaciones y modulaciones del volumen o de la intensidad de nuestra voz, que también lo podemos llamar así, aunque tiene pequeños matices, volumen e intensidad, para el caso que nos ocupa creo que podemos emplearlos como sinónimos parciales. La intensidad de nuestra voz, las variaciones que hacemos de la intensidad de nuestra voz también son elementos tremendamente relevantes como canal de comunicación no verbal. Antes os decía, de repente tenemos un impacto muy relevante en nuestro argumento, ¿no? Tenemos un argumento mostrado y digo, pero este impacto es completamente nuevo al debate, vamos a tener un impacto que es tremendamente relevante, así que jueces, panel, por favor atiendan este debate, a este impacto o a este razonamiento o a este argumento y así llamamos su atención, la captamos. Esto a veces funciona, efectivamente, a veces ya no tanto porque quizás los jueces ya están acostumbrados a que llamemos muchas veces su atención a través de este tipo de frases, pero no solamente llega con eso. Si nosotros hacemos una variación en la intensidad a la hora de hablar y estamos pasando de hablar de una manera un poco más monótona, de repente aumentar la intensidad y hacer o emplear estas variaciones, esta capacidad de control que tenemos con nuestra voz para generar un elemento disruptivo en la comunicación, que de esta manera la atención de los receptores se active de manera casi automática e inconsciente, también estamos logrando en este caso nuestro objetivo. Otros elementos del paralenguaje de nuestra voz que son tremendamente controlables es la velocidad. Antes ya comentaba ligeramente que hay una tendencia en debate parlamentario, en debate BP, a hablar tremendamente rápido y que además se ha ido aumentando quizás en los últimos años. Hay gente que dice que no es bueno o que no es positivo. Hay otra gente que dice que no, que lo importante realmente en debate parlamentario es tener unos buenos argumentos y hacer una excelente argumentación y refutación de argumentos contrarios, una buena construcción y que lo rápido o lo despacio que hables no es relevante. Yo pienso que más allá de analizar eso, es evidente que en debate parlamentario lo importante es la argumentación y el contenido y la construcción, y esto nunca debe ser valorable. Eso creo que nadie tiene duda de eso. Pero sí que es cierto que como es un elemento de nuestra voz sobre el cual tenemos control, pues si podemos aprovechar todos los beneficios que esto nos puede dar a la hora de dar un discurso, ya no tanto a lo mejor en el formato de debate BP, sino también en una competencia de discursos, pues bien, por nosotros, ¿no?
¿Por qué la velocidad es relevante? En primer lugar, por lo que os decía antes. Si hablamos muy rápido, es mucho más complicado que el receptor pueda asimilar toda la información que estamos transmitiendo. Fácil de entender, y esto ya es un punto con mucha importancia. Y en segundo lugar, porque las modulaciones o modificaciones que hacemos de la velocidad del discurso mientras estamos hablando también nos pueden ayudar a mantener el control sobre un nivel de atención alto de nuestros receptores mientras estamos hablando. Si hablamos de una manera monótona, cuando hablamos de monotonía, hablamos de que no solamente hablamos con un volumen monótono y sin ningún tipo de disrupción o modificación, sino que también hablamos con una velocidad completamente constante. Si nosotros somos capaces de que, por ejemplo, hablamos muy rápido, pero hay un elemento muy importante en nuestro discurso y lo que queremos hacer es destacarlo, ¿vale? En esas circunstancias, a mí me gusta hacer siempre un símil, y es que nuestra voz puede funcionar como un rotulador fluorescente en el discurso, ¿no? Cuando tenemos un texto delante y queremos hacer o destacar algunas de las frases cuando estamos estudiando, por ejemplo, le pasamos un rotulador fluorescente, un rotulador amarillo, verde, o directamente lo subrayamos para destacar visualmente esa parte del texto que tenemos delante. En nuestra voz, lo que funciona para hacer eso es, en este caso, estos elementos del paralenguaje, el volumen y la velocidad. Por eso, si en algún momento de nuestro discurso queremos destacar algo porque creemos que es muy relevante, automáticamente muchos de nosotros ya lo hacemos sin pensar, aumentamos el volumen, disminuimos a veces incluso la velocidad y hablamos un poco más despacio y más alto e incluso con un ritmo diferente. ¿Para qué? Para que suponga un elemento disruptivo a nivel auditivo para los receptores y por lo tanto estemos generando esa captación de atención que a lo mejor en ese momento no la teníamos al máximo nivel. Esto es muy importante y pienso que nos puede ayudar mucho, no tanto a lo mejor en debate, como decía, si los jueces son buenos, sino en otras circunstancias, en otros contextos de nuestra vida y particularmente creo que en las competencias de discursos para aquellos que les guste. Otros elementos que tiene nuestra voz, el paralenguaje en este caso, son elementos como por ejemplo el ritmo, ¿vale? ¿Qué es el ritmo? El ritmo es la sucesión de pausas que hacemos mientras hablamos, ¿no? Y en este caso también tenemos que poner en valor el silencio, ¿vale? O los silencios. Los silencios como elemento disruptivo a nivel textual, que también pueden funcionar para captar la atención de la gente o para recapturar la atención de nuestros receptores y que también son un elemento comunicativo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que solemos hacer normalmente cuando no sabemos qué decir a continuación o sencillamente cuando estamos pensando en cuál va a ser la siguiente frase o el siguiente razonamiento de nuestro argumento? El orador normalmente tenemos miedo al silencio. Creo que esto pasa mucho en España, también en Latinoamérica, quizás un poco menos, pero en España pasa mucho, y es que solemos ocupar los silencios con yo creo que esto es muy habitual y que todos vosotros habéis dado cuenta alguna vez. ¿Qué es lo que estamos logrando con esto? Pues evidentemente nada, al contrario. Simplemente estamos diciendo a la gente que nos está escuchando, oye, mira, no sé lo que voy a decir ahora mismo a continuación, por lo tanto lo estoy rellenando con una vocal sin ningún tipo de contenido, sin ningún tipo de significado. Entonces, ¿cuál es el problema y qué es lo que nos demuestra cuando tenemos un problema con los es o cuando tenemos un problema con la falta de control sobre las pausas y los silencios? Lo que nos está demostrando es que tenemos una falta de escucha activa sobre nosotros mismos, sobre nuestros discursos cuando hablamos en público. ¿A qué me refiero con esto? No hay ningún truco mágico ni ninguna dinámica que nos vaya a eliminar los es de manera automática y brillante. Eso no existe. Yo mismo también a veces digo, lo que hay que tener es un poco de control sobre nuestra voz. Pero sí que es cierto es que si aprendemos a escucharnos en el durante, si aprendemos a recrearnos sobre nuestras propias palabras cuando estamos hablando en público, tendremos muchísimo más control sobre esos elementos verbales o no verbales incluso que a lo mejor pueden distorsionar la comunicación. Os voy a poner un ejemplo y una experiencia además muy graciosa y que recuerdo con mucho cariño. Antes incluso de que yo conociese el debate parlamentario, el debate EP, ya practicaba debate académico en el circuito español. En el 2015, 2014 creo que fue, estábamos preparando con mi equipo en este caso, estábamos preparando uno de los temas para un torneo nacional de debate que se iba a celebrar en la Universidad Francisco de Vitoria. Y mi conclusionista, que es la última persona que habla de un equipo en un debate académico, mi conclusionista era un excelente orador, tenía una capacidad, en este caso, para leer los debates, para analizarlos y para hacer conclusiones absolutamente brillantes, pero tenía muchos problemas en cuestiones formales. No problemas muy graves, pero sí tenía problemas en cuestiones formales. Y esto a veces, como en el debate académico, como os comentaba, también se valoraba tremendamente las cuestiones formales, pues suponía quizás un ligero problema. Y él decía muchas veces, y
y nuestro segundo argumento pues consistía, y esto era un problema y entonces teníamos que tratar de solucionarlo. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue que cuando estábamos preparando una de sus conclusiones me puse detrás de él y cada vez que decía lo que hacía era pellizcarlo o directamente darle un golpe. No aconsejo que practiquéis esto en casa, si queréis sí, pero ¿qué es lo que logró? Lo que logró es que de cuando él decía y automáticamente tenía una respuesta, no tenía un feedback por mi parte, lo que hacía era que se daba cuenta de que estaba diciendo. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta y por eso empleamos tanto este tipo de muletillas para llenar los silencios. Entonces empezó a escucharse mucho más mientras estaba emitiendo el discurso y disminuyó por completo el número de que introducía para rellenar esos silencios, que no son malos en cualquier tipo de discurso, ni en debate, ni en discurso, ni en cualquier circunstancia en la que estemos hablando en público, sino al contrario, que debemos apreciar y emplearlos y valorarlos como elemento comunicativo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que nuestra voz tiene una enorme influencia en la credibilidad y en la persuasión. Todos sabemos que para ser un excelente locutor de radio, nuestra voz tiene que tener no solamente unas características muy buenas, sino también tener un excelente control sobre todos estos elementos del paralenguaje sobre el cual podemos tener control. Y para ser un excelente comunicador, un excelente orador, yo pienso que tener control sobre esto también es importante y por eso me gustaba trasladarlo. Por lo tanto, queda en este caso ya apartada, digamos, la primera parte, que es la más larga de este taller, referente a esos elementos o canales de comunicación o debate que pueden tener influencia en los discursos. Y para terminar ya casi, el segundo punto en el que me gustaría hacer influencia, como os comentaba antes, es en aquellos elementos que quizás sean más aplicables en este caso a la competencia de discursos y no tanto a debate, que nos hacen también ser unos mejores oradores y que no tienen tanto que ver con la argumentación, porque la oratoria no solamente es argumentación, el debate sí es solamente argumentación, el debate de P, pero la oratoria no solamente es argumentación, son muchas más cosas. Y para poder conectar y persuadir tenemos que hacer uso de elementos que no son tan racionales y que a veces son mucho más emocionales. Las personas que me tienen preguntado en los últimos 2 años a lo mejor pues cómo afrontaba, pues porque tenían interés en participar en la competencia de discursos, desde aquí vaya mi absoluto ánimo para todos a que os animéis a participar en todas las competencias de discursos que haya a nivel nacional e internacional, y que incluso aquellos que organicéis torneos, que valoréis la posibilidad de introducir un concurso de discursos, una competencia de discursos, porque yo pienso que es una competencia que es tremendamente relevante y que nos ayuda a aprender cosas o a mejorar capacidades y habilidades que quizás el debate deja un poco de lado, no para mal, pero que sí que deja un poco de lado, como es la comunicación más emocional. Para mí, un buen discurso no es aquel en el que el orador habla mejor, no es aquel en el que el orador se mueve mejor por el espacio, no es aquel en el que el orador gesticula más, sino un buen discurso es aquel que logra conectar de manera directa con los receptores. Es aquel que desde el momento en que el discursista empieza a hablar, logra crear una atmósfera concreta, en este caso desde el escenario hacia las butacas, en la cual todos los espectadores o todos los otros que lo están escuchando olvidan todo aquello en lo que están pensando y dedican todo el 100% de su atención a escuchar aquello que nos está contando, en este caso, el discursista. Y conseguir esto es tremendamente complicado. Es tremendamente complicado. Todos, absolutamente todos, sabemos que cuando estamos como receptores, o bien escuchando la competencia de discursos, o bien viendo otros debates, si no nos interesa en ese momento, o si estamos nerviosos porque nosotros vamos a debatir después, pues sencillamente desconectamos parcialmente del discurso, desconectamos parcialmente del debate y no prestamos el 100% de nuestra atención. No es culpa nuestra como receptores, sino que es culpa quizás de que a lo mejor la persona, en este caso, cuando habla de los discursos que está hablando, no tiene o no está teniendo la suficiente capacidad de conexión empática y emocional con su público. ¿Cuál es el truco para esto? Para mí, uno de los principales elementos que me ha ayudado en la competencia de discursos es el comunicar desde la verdad, que puede sonar así muy cursi, pero en el fondo tiene mucho significado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando a mí me dan un tema y yo tengo que construir un discurso de 3, 4 o 5 minutos sobre ese tema, mi objetivo al principio o al inicio no se centra tanto en pensar en cuál es el mejor enfoque que yo le podría dar a ese tema, sino en intentar pensar en qué elementos de mi vida personal pueden conectar de manera directa con ese tema. Qué emociones que yo haya vivido a lo largo de mi vida puede ayudarme a intentar conectar de manera directa con ese tema.
¿Qué es lo que consigo con esto? Lo que consigo con esto es, en la propia construcción del discurso, añadir parte de mi experiencia personal y que todo aquello que yo esté comunicando pueda mentalmente sentirlo como propio. Y eso es lo que convierte un discurso en más cercano emocionalmente. Eso es lo que logra conectar empáticamente con la gente que nos está escuchando. Obviamente, en un buen discurso hay otros elementos que tienen mucha importancia, como por ejemplo la belleza literaria o la riqueza en el léxico que nosotros podamos emplear. En este sentido, aquellos que conozcáis y hayáis escuchado alguna vez a Gonzalo Herreros, os daréis cuenta de que es un absoluto mago de las palabras y de que es capaz de enamorarnos a través de las palabras cada vez que habla, ¿no? Pero hay otros elementos, como yo digo, que tienen más que ver con la conexión emocional con el público y que se gestionan a través de eso. ¿Qué pasa? Y me diréis, ya, pero es que si el tema que me dan pues no tiene absolutamente nada que ver con mi vida y no consigo conectar de ninguna forma con elementos o experiencias personales, ¿qué es lo que hago para construir un buen discurso? Bueno, pues en este caso hay un elemento que todos entendéis también muy bien, que es la empatía. Realizar un ejercicio empático, es decir, ponerse en el lugar, en este caso, de la persona que realmente podría dar ese discurso e intentar pensar en cómo esa persona se sentiría. Todos tenemos el suficiente bagaje emocional y experiencial como para poder recurrir a emociones pasadas e intentar adaptarlas a esa situación para poder conectar o empatizar más con una persona que sí podría dar ese discurso en la realidad. Y esto nos va a ayudar tremendamente a llenar de contenido nuestro discurso y sobre todo a llenar de un contenido que pueda conectar emocionalmente con el público. Bien. Pero no llega solamente con eso, sino que hay otros elementos también que son tremendamente relevantes en la comunicación, que como todos sabéis son los ejemplos, por ejemplo, ¿no? En el caso del debate ya todos los empleamos, cuando tratamos de bajar un argumento a la tierra y de hacerlo muchísimo más cercano, ¿no? Pues lo que hacemos es poner ejemplos concretos, ¿no? Que a veces nos ayudan a completar ese tipo de argumentos, pero cuando la comunicación también es más emocional y se aleja un poco más de la racional, los ejemplos todavía ganan más significado si cabe, las metáforas todavía ganan más significado si cabe, y los símiles también. En definitiva, la narrativa que podemos crear a través de nuestro discurso es lo que más significado gana, ¿no? Y es lo que, en mi opinión, va a hacer que un buen discurso pueda triunfar. En resumen, y lo que os quiero trasladar, obviamente me podéis después hacer llegar a través de los comentarios en este vídeo, que no sé si habilitarán en YouTube, las preguntas que queráis y yo intentaré contestaros. En resumen, varias cuestiones que he querido trasladaros en este taller. En primer lugar, que la oratoria va más allá de la argumentación, de la racionalidad, va más allá, en este caso, de lo que seguramente todos vosotros sabéis hacer muy bien en debate, y que para ser buenos oradores no solamente tenemos que ser unos excelentes argumentadores, sino que también tenemos que ser muy persuasivos. Y la persuasión tiene alrededor de sí otros elementos, como puede ser el elemento más emocional o el elemento de la comunicación no verbal, que normalmente en el debate parlamentario no se trabajan, creo que desde mi opinión no se trabajan suficientemente y que son tremendamente relevantes. Y que de ahí que yo haga tanto hincapié en la importancia de las competencias de discursos y en animaros a que participéis, porque es un buen escenario, un buen contexto para poner en práctica otras cualidades de un buen orador que van más allá de la argumentación. En ese sentido hemos visto, por un lado, la importancia de la comunicación no verbal, sin ser nada, absolutamente nada de lo que yo os haya dicho, ser verdad universal o verdad absoluta, simplemente es una interpretación de la forma en que los distintos canales de la comunicación no verbal pueden influir en la comunicación, pueden influir en la persuasión. También en cómo esto, en determinados contextos en debate parlamentario, nos pueden ayudar también a ser más persuasivos con aquellos jueces que son más novatos. Esto también es importante, ¿vale? Yo he escuchado más de una vez, tristemente, pero esto pasa, como es lógico, he escuchado más de una vez a un juez que a lo mejor no ha jugado suficientes debates y que diga, no, es que este chico o esta chica que ha salido a hablar, la verdad es que no podía apartarme de lo que estaba diciendo porque lo decía tan convencido y tan seguro que me parecía que todo era cierto. Bien, esto obviamente no tiene nada que ver, a lo mejor sus argumentos eran una mierda, pero sí que lo que está claro es que lo estaba transmitiendo con seguridad, y esta seguridad depende de muchos elementos, no necesariamente de fondo o racionales, sino que depende de otros elementos como puede ser la comunicación no verbal. En ese sentido hemos hablado de las expresiones faciales y de su importancia, porque es el elemento donde fijamos principalmente nuestra atención a nivel visual. Hemos hablado de la gestualidad, hemos hablado del uso del espacio y de la importancia del uso del espacio en determinados contextos. Hemos hablado de cómo naturalizar los gestos con las manos e ilustrar nuestro discurso nos puede ayudar a ser más cercanos y persuasivos. Hemos hablado también ligeramente de la postura corporal, del salir o de estar detrás del atril y cómo esto también, según el contexto, puede influir en la percepción que se tenga del orador.
Os he puesto el ejemplo de mis participaciones en las competencias de discursos y hemos hablado de otro elemento que normalmente no se trabaja, que es el paralenguaje. Cómo nuestra voz, entendida como un instrumento, tiene muchos elementos sobre los cuales podemos tener un gran nivel de control, como puede ser el volumen, la velocidad, el ritmo y otros elementos como el tono, la altura también, sobre los cuales, si nosotros tenemos capacidad de control, si los controlamos y los empleamos a nuestro favor para generar puntos disruptivos en la comunicación y en el mensaje, que ayuden a mantener la atención de los receptores o que ayuden a captar la atención de los receptores en un momento, pueden ser o pueden ayudarnos a ser mucho más persuasivos como comunicadores. Y por último, para introducirme más directamente en la comunicación emocional y en cómo se construye un buen discurso para todos aquellos que os queráis animar a participar en las competencias de discursos, en cómo los elementos emocionales a la hora de conectar con el público y de generar empatía son los que suelen ser más persuasivos, ¿no? Es decir, es mucho más fácil, por ponerse un ejemplo, hablar de elementos relacionados con las emociones y captar la atención de la gente, pues somos capaces de empatizar, que simplemente intentar explicar pues por qué la prima de riesgo ha aumentado en los últimos años, porque no hay ningún elemento emocional en esto y por lo tanto la capacidad de empatía con el público es mucho más complicada. Lo positivo es que en las competencias de discursos los temas suelen tener un componente emocional muy fuerte. Por lo tanto, la clave para ser empáticos y para no resultar excesivamente teatrales, no resultar excesivamente sobreactuados, quizás, en mi opinión, es hablar siempre o relacionarlo siempre con elementos o experiencias personales, y si no es así, intentar hacer uso de nuestros recursos emocionales para ser más empáticos y ponernos en lugar de aquella persona que en una circunstancia ideal fuese el emisor perfecto para ese tema o ese discurso. Nada, espero que esta pequeña introducción a elementos de la oratoria y de la persuasión, que normalmente en el mundo del debate no se trabajan tanto, os haya servido de algo, al menos para que podáis seguir curioseando sobre esto, o incluso, y me alegraría mucho, para que las competencias de discursos puedan seguir ganando importancia y os sigáis animando a participar en ellas como un elemento más de este mundo y de este circuito tan bonito que tenemos, que es tremendamente rico y que yo pienso que nos aporta una perspectiva distinta de la comunicación y de la oratoria que el debate nos aporta. Por supuesto, sin dejar de lado el debate, que como sabéis, soy muy enamorado del mismo, pero yo pienso que nos puede dar una perspectiva diferente. Y sin más, un placer haber hablado para vosotros. Mi agradecimiento de nuevo también, en este caso, a los organizadores por haberme invitado, a Javier y a Brenda y a todo el equipo, y a vuestra disposición, y espero que nos veamos muy pronto en los accesos. Pues nada, gracias a ti, Iván, por estar aquí con nosotros. Gracias por todo este tiempo que le has dedicado a explicar con detalle lo que para ti es más importante y más relevante dentro del mundo de la oratoria. Y esperamos que esto mejore los discursos de tantos debatientes, tanto en las competencias como en los debates, como tú lo has dicho. No vamos a añadir más. Recordad, queridos televidentes, que todavía están abiertas las inscripciones para Líder 3.0, la cuarta edición. Cerramos las inscripciones el 25 de septiembre. Todavía se pueden inscribir equipos de cualquier país, pueden participar. Y pues esta semana vamos a estar disfrutando con talleres de tanto nivel y tanta calidad como el que nos ha traído nuestro querido Iván Olmos. Muchísimas gracias, Iván, por tu tiempo. Esperamos que la gente se inscriba a Líder y pues pueda poner en práctica todo lo que nos has dado. Te mandamos un abrazo desde Madrid, un abrazo enorme hasta tierras del norte de España. Y nada, que descanses y muchos éxitos en las futuras competiciones. Gracias a vosotros. Un abrazote enorme. Hasta luego y suscribíos a nuestro canal de YouTube si queréis seguir disfrutando de más debates y de más eventos. Gracias a vosotros, espectadores, que lo hacéis posible. Hasta la próxima.